De verdad que no hay mejor manera de iniciar este gran día. Y pues claro que sí, un fuerte abrazo hasta Cartagena, Colombia, para nuestro querido diamante Iván Pereira y a nuestro líder Arturo Velázquez. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días tengan todos ustedes. De verdad que siempre es un placer, un honor poder compartir un día más, un tema más en esta ya clásica mentoría millonaria. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema, desafía tus creencias. De verdad que el día de ayer estábamos viendo con mi esposo de qué hablaremos y la verdad es que, pues bueno, quisiera comentarles un poquito acerca de cómo surgió este tema. Pero bueno, pues iniciamos este día agradeciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por un nuevo amanecer. Amamos nacer y tener la oportunidad de estar aquí. De verdad que ese ya es un privilegio y es una gran razón por la cual tendríamos que estar agradeciendo. Y pues bueno, este tema desafía tus creencias. Como bien dice aquí, tienes el poder para trascenderlas y crear tu futuro. De verdad que pues bueno, les platico un poquito acerca de cómo surgió este tema. La verdad es que apenas acabo de terminar un programa, un taller, el cual, pues bueno, disfruté muchísimo. Y la verdad es que habla acerca de los paradigmas, de las creencias y cómo vamos limitando nuestra vida, nuestros resultados, solamente porque a veces ni siquiera nos atrevemos a cuestionar. Y saben, hay un libro que se llama Piense y hágase rico, que precisamente a veces uno lo ve y dice, pues, ¿cómo que piense y hágase rico si yo pienso y pues no soy rico, no soy millonario? Y sabes, si hay algo difícil y hay algo complicado para un ser humano es pensar. Y de verdad que en ese taller que tuve la oportunidad de tomar, yo le decía a mi esposo, híjole, me he dado cuenta de algo que para mí ha sido trascendental, algo que para mí, pues sí fue un golpe, porque yo decía, yo creí que yo pensaba, fíjate hasta qué grado llegamos, yo creí que yo pensaba y me doy cuenta que simplemente la mayoría de las veces, o al menos en un 90% de las veces que he actuado, simplemente he respondido a mis creencias, he respondido a mis paradigmas, estoy reaccionando a lo que sucede y muchas veces ni siquiera nos centramos un poquito en empezar a cuestionar por qué hago lo que hago. Y ahí la verdad es que fue para mí muy revelador este tema que el día de hoy traigo. ¿Por qué? Porque yo el día de hoy te voy a invitar a que cuestiones todo aquello que estás haciendo. ¿Por qué? Porque finalmente somos el resultado de las creencias que tenemos. Muchas veces ni siquiera nosotros pensamos, entonces, nada más estamos viviendo la vida como va pasando y creemos que así es, pero ni siquiera lo estamos cuestionando. Entonces, por ahí iniciamos este día y espero que como me pasó a mí, a ti también el día de hoy te puedas quedar con algo. ¿Para qué? Para que tu vida sea diferente y para que tus resultados sean diferentes. Y bueno, pues, ¿qué es una creencia? Básicamente es el estado de la mente que tiene como verdadero un conocimiento o experiencia acerca de una información, suceso o cosa. Es decir, ni siquiera lo cuestionas, pero lo crees. Y muchas veces, pues, esta información, pues, regularmente fue instalada desde niños. ¿Sabías que tus creencias no son más que contratos sentimentales que has firmado de niño con tu familia? Como bien lo dice Alejandro Jorodowski, él estudia acerca del árbol de nuestra vida, de por qué pensamos como pensamos, de por qué creemos que pensamos, pues bueno, las creencias que tenemos muchas veces pues sabemos que son heredadas y ni siquiera a veces es de papá, de mamá, sino de personas, de autoridades en las cuales pues simplemente vivimos como vivimos porque así es. Entonces, a veces tratamos de sobresalir y más, pues en esta industria tratamos de sobresalir. Yo le preguntaba a una persona en esta semana, bueno, la semana pasada yo le decía, ¿cuántos millonarios hay en tu familia? Y me decía, pues en realidad no hay ningún millonario. Y yo le decía, ¿y qué te hace pensar que tú podrías ser el primero? Y entonces se queda así, dice, sí es cierto, ¿verdad? ¿Cómo estoy pensando en eso? Pues si no hay nadie. Y yo le decía, no, al contrario, si no hay nadie, entonces, ¿cuáles son las creencias que te están limitando para que no seas tú el primero? Entonces, la verdad es que eso tiene que ver mucho en por qué no avanzamos,
Entonces, a veces todas esas creencias vienen instaladas desde niños, simplemente estamos respondiendo. ¿Por qué? Porque a veces cuando sentimos que empezamos a tener éxito, empezamos a alejarnos un poquito de la familia y quizá hay un contrato por ahí que tú de niño hiciste con mamá, con papá, que dijiste, yo no los voy a dejar, yo no me voy a alejar de ustedes, siempre van a estar conmigo. Y cuando empiezas a tener éxito y te empiezan a decir, hijo, es que casi no te veo, hijo, es que ahora desde que ya estás trabajando en eso, ya casi no vienes. Y entonces inconscientemente a veces eso hace que nosotros sigamos atados y todo es por esas creencias. Y bueno, pues no sé si has escuchado esta famosa historia de Jorge Bucay que nos habla acerca de el elefante encadenado. Y pues bueno, te platico un poquito rápidamente. La verdad es que esto habla acerca de un señor que va caminando por el circo y pues bueno, ve a este animal tan imponente, que realmente pues lo ve con esa grandiosidad y dice, wow, pero si está apenas si atado a una pequeña cuerda. Entonces, la verdad es que esta persona dice, no se da cuenta que él tan solo con un pequeño jalón podría derrumbar todo lo que está aquí en el circo. Y pues bueno, va con el encargado del circo y le dice, oiga, la verdad es que ahorita que pasé por el circo veo un elefante y pues está encadenado y la verdad me espanté porque no se da cuenta que tan solo con un jalón podría, pues no sé, zafarse y entonces empezar a provocar aquí un problema. Y le dice el dueño del circo, el encargado, le dice, no, ¿sabes qué? Es que cuando él era pequeño, pues por supuesto que él ya lleva muchísimo tiempo atado a esa cadena. Entonces, dice, la verdad es que él ni siquiera se da cuenta de la fuerza que tiene. Y entonces esta persona dice, yo me pongo a pensar que cuando ese animal en algún momento fue pequeñito, él se jaló, se estiró, trataba de quitarse de esa cadena, la jalaba para romperla y se dio cuenta de que no podía y lo hizo tantas veces hasta que llegó a convencerse a él mismo de que definitivamente no iba a poder zafarse de ahí. Entonces hoy ni siquiera es la cadena, simplemente tan solo el escuchar que está atado o el sentir que está atado, pues ya ni siquiera hace el menor intento por quererse zafar. ¿Por qué? Porque quedó tan arraigado en su mente que no puede y que no puede zafarse que hoy ni siquiera lo intenta. Y bueno, pues cuando yo escuché esta historia por primera vez, de verdad que en ese momento decía, muchos de nosotros tenemos un poquito acerca del elefante encadenado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos estamos atados solamente a esas cadenas de las cuales ni siquiera nos damos cuenta, cadenas emocionales de las cuales ni siquiera hoy nos damos cuenta de que hoy tenemos esa fuerza, de que hoy tenemos esa fuerza para poderlas romper, para ser libres, para vivir una vida diferente. Y hoy simplemente las cosas se empiezan a poner un poquito complicadas y nuestro subconsciente se va, no, no puedo, es muy difícil. Y entonces hoy yo te diría, ¿cuál es la cadena que te tiene atado a que no vivas una vida diferente? ¿Quién te dijo que no podías? Porque hoy quizá ya ni siquiera son esas figuras que cuando éramos niños, mamá, papá, los maestros, alguna figura de autoridad, quizá hoy ya no son ellos, pero somos nosotros mismos los que seguimos atados a esas cadenas. Y de eso se trata, de darnos cuenta que hoy no eres esa misma persona que en algún momento fue niño y fue débil. Hoy nos damos cuenta de que ya eres una persona con muchas capacidades, sin embargo, hay que explotarlas. Por eso es que la mentoría dice, te desafío, desafía tus creencias. Dentro de nuestra industria, pues el éxito del network marketing depende básicamente del 10% de la habilidad que tengamos, porque simplemente es descubrir nuevas habilidades y ponerlas en práctica, pero el 90% de nuestro éxito va a depender de la mentalidad. Aquí nosotros estamos simplemente para trabajar en esa mentalidad, porque no importa con que te digamos es que tú puedes, si tú ese 90% que está, te tiene arraigado, que te tiene ahí paralizado, te está diciendo es difícil, pero está caro, está complicado, no creo que yo pueda, quizá ya es fácil para otros. Y entonces tomamos como ciertas las creencias para otros, pero para nosotros
En tanto que no empecemos a desarrollar qué es posible para nosotros, no vamos a ver un cambio, no vamos a ver un resultado. Y entonces hablemos de las creencias poderosas. Si te das cuenta, esa cadena que a veces nos mantiene ahí, eso hace que nosotros no podamos avanzar. Y bueno, pues no existe otra fuerza rectora del comportamiento más importante. ¿Por qué? Porque las creencias básicamente es lo que rige nuestra vida. Las creencias a grado tal de que en base a las creencias tú determinas qué comer, dónde vivir, con quién vivir, cuántos hijos tener. Entonces, todo es en base a las creencias. Básicamente, simplemente estamos respondiendo a qué, a todo eso que está guardado en nuestro subconsciente y simplemente nada más vamos por la vida caminando y nos dejamos llevar. Y entonces, básicamente hay de dos, bueno, hay varios tipos, hoy nada más vamos a ver dos, que son las creencias potenciadoras, que son todas aquellas que nos van a llevar al triunfo, a conseguir que se abra una puerta. Cuando vemos una posibilidad de que la vida puede ser diferente, ahí es cuando necesitamos empezar a cuestionarnos. Y bueno, las otras creencias son creencias limitantes, que son aquellas que nos dicen inconscientemente no podemos, que realmente eso ya no lo podemos corregir, yo ya soy así, llevo muchos años, yo no podría cambiar. Y bueno, no podríamos superar aquello. ¿Por qué? Porque simplemente las limitaciones que tenemos en base a nuestras creencias nos permiten cerrar esa posibilidad. Se cierra una posibilidad a decir, puedo hacer algo diferente, si nadie lo ha hecho, yo puedo hacerlo. Entonces, pero eso tiene que ver muchísimo y va muy ligado a la autoestima, a la autoimagen y sobre todo a qué es lo que nosotros cuando nos vemos al espejo, qué es lo que vemos. Vemos una persona triunfadora, exitosa, que puede comerse al mundo, o vemos una persona que pues el síndrome de Cristina Pacheco, yo les decía cuando decimos, bueno, pues es que aquí nos tocó vivir, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Y bueno, pues como lo dice Anthony Robbins, hay 5 fuentes de las creencias. A veces hemos pensado que simplemente tiene que ver con mamá, con papá, y claro que en su gran porcentaje, pues eso es importante de que de ahí nosotros estamos instalando la mayor parte de nuestras creencias. Y eso habla del ambiente que nos rodea. Y él dice, a través de un origen poderoso, pero no absoluto, de ser así, vivimos en un mundo estático. De ser así, viviríamos en un mundo estático. Entonces, pues claro que misma situación, pero vamos a ver cómo la vamos a asumir. ¿Por qué? Porque a veces no sé si se han dado cuenta, en una familia donde los hijos son educados de la misma manera y las vidas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que sucede y otra cosa es cómo lo interpretas. Claro que el ambiente nos hace, el ambiente que nos rodea, pues nos va a ir formando. Entonces, yo, por ejemplo, de cuando era niña, nunca veía casas con diseño, pues todas las casas eran exactamente igual. Entonces, pues claro que cuando vamos a una zona, a una colonia diferente, pues vemos casas diferentes. Yo recuerdo que no hace mucho, yo creo que tiene como unos 5 o 6 años, que fuimos a visitar a una amiga a Coyoacán. Y bueno, pues cuando llegamos estaba ahí el timbre, pero era como un, ay, ¿cómo se le llama? Conmutador o bueno, ahí para que pudiéramos tocar ahí los botoncitos, un interfón. Y entonces yo le decía a Ignacio, oye, pero no le preguntamos en cuál departamento vive. Y Ignacio voltea a verme y me dice, no, Flor, no es ningún departamento, o sea, esta es la casa, es una residencia. Y yo así como que dije, ah, caray, pues yo pensé que era como en los departamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque en las condiciones en las que yo vivía, el ambiente donde yo me rodeé, pues claro que todas eran casas pequeñas. Entonces, cuando vamos y conocemos una mansión y nos presenta la vida el conocer otro tipo de cosas, pues para nosotros es algo diferente. Y entonces, pero el hecho de que no los conozcamos no quiere decir que no existan. Entonces, eso es algo importante. Otra de las fuentes es un acontecimiento grande o pequeño. No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos ante lo que nos pasa. ¿Cuántas veces
una situación que nos hemos permitido que nos marque, a veces hasta nosotros mismos limitamos nuestro crecimiento. ¿Qué puede pasar aquí? Tan solo un ejemplo rápido en nuestra industria, cuando tú vas y le compartes la oportunidad a alguien y de plano te dijeron así como que, ay, ¿cómo crees que ya estás en eso? Y te dijo no, quizá a veces eso lo puedes asociar con una información que tú tengas muy guardada de rechazo y decir, ay, no, si se trata de que la gente me diga que no, yo no tengo ninguna necesidad de exponerme a esto. Y entonces ese pequeño acto, esa pequeña acción hace que tú paralices todo y digas, ya no quiero seguir. ¿Por qué? Porque un acontecimiento grande o pequeño simplemente no te puede limitar. Y entonces ahí es donde estamos. Otra es a través del conocimiento. Una de las grandes vías para romper un ambiente limitado es a través del conocimiento. Lo que hoy estamos haciendo aquí es que nos demos cuenta que simplemente nosotros, dentro de nosotros, pues claro que está esa fuerza, ese poder de poder cambiar nuestra historia, de poder cambiar nuestro resultado, pero necesitamos asociarnos para adquirir otro tipo de conocimiento, aquel que a partir de hoy pues nos vamos a regir. Y entonces eso hace que nosotros nos empecemos a transformar. Otra de las cosas es resultados anteriores. Cuando en la vida quizá trataste de emprender y algo no se dio, hoy te hablan de un emprendimiento y dices, no, 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 definitivamente eso no es para mí. Pero si en algún momento te fue bien, pues claro que tú podrías definir o responder en relación a cómo te ha ido. El método más seguro de suscitar en uno mismo la fe de la propia capacidad. Si sabes que ya lo hiciste una vez, ¿por qué no hacerlo otra? Si tú sabes que simplemente se trata de que no te detengas, pues eso te va a empoderar para que tú digas, ok, quizá ahorita estamos pasando un bache o estoy pasando un bache en mi negocio, pero sé que lo puedo hacer, porque quien la pega una, la pega dos veces. Entonces, la última, bueno, de las 5 que nos dice Anthony Robbins, representarse una experiencia futura, es decir, experimentar mentalmente los resultados por anticipado. Sabes que esto nos da muchísima fuerza para que podamos mejorar la calidad de nuestras creencias, que sean creencias empoderantes. ¿Por qué? Porque simplemente es visualizarnos en el futuro como si ya lo estuviéramos logrando. Y de esto, pues bueno, hablan muchísimos libros. Simplemente el día que tú califiques al rango que tú quieres, cómo te sentirías. Y eso hace que nosotros empecemos a generar esa fe, esa confianza de decir simplemente es tiempo lo que me separa, pero de que llegamos, llegamos, de que lo logramos, lo logramos. ¿Por qué? Porque estás haciendo que las cosas sucedan. Y aun cuando hoy quizá no tienes toda la fuerza, hoy no tienes toda la creencia, pero sabes que mientras no te detengas, simplemente es cuestión de tiempo. Entonces, el experimentar mentalmente esos resultados, que tú ya te veas disfrutando del éxito, de estar ahí en la premiación, en lo que tú quieres lograr, y no nada más tú, sino también tu equipo, pues eso te va a empoderar. Entonces, básicamente las creencias tienen el poder de crear o de destruir, porque así como nos ayudan, así también nos pueden perjudicar. Pero ¿por qué serían importantes? ¿Por qué? Porque básicamente las creencias no se limitan a impactar nuestras emociones y nuestras acciones, sino que también pueden cambiar nuestro cuerpo. Fíjate que yo estudié un poquito acerca de este tema y pues bueno, me impactó uno de los ejercicios, una de lo que mostraba esta psicóloga, donde ella decía, resulta que hay una persona que tiene trastorno de personalidad. Entonces, ella decía, resulta que cuando dice que es una persona, pues la persona es súper amable, súper expresiva y logra todo lo que se proponga, pero cuando ya tiene esa transición de que ahora es otra persona, está enferma, tiene diabetes y hasta le checaban la glucosa y de verdad que sus niveles de azúcar, pues claro que estaban súper elevados y decía, bueno, ¿qué es lo que hace? O sea, fíjate hasta qué grado una persona puede influir entre su sanación y su enfermedad. ¿Por qué? Porque nos lo creemos tanto que entonces el cuerpo también responde. Y yo decía,
Así sucede cuando vamos a presentar la oportunidad y tenemos hasta ese miedo que nos paraliza, donde todo se nos olvida y decir, ay no, pero algo está pasando en nosotros, que nosotros mismos nos estamos poniendo el pie. Entonces, como dice Anthony Robbins, las creencias tienen el poder de crear y de destruir. Básicamente, nosotros somos quienes decidimos cuál experiencia tomar, la experiencia de darle un significado que nos capacita o nos limita. ¿Por qué? Porque eso puede cambiar realmente nuestras vidas. Una creencia que tú puedas arraigar, ahora sí que de raíz, tu vida puede cambiar simplemente con decir yo puedo, yo merezco, yo soy suficiente. Quizá y lo sientas, quizá y no, pero es una creencia que de ti depende irla instalando en tu vida para entonces tú tener ese resultado que tú deseas. ¿Por qué? Porque un solo éxito en la vida borra todos. A veces somos más dados a ver lo negativo en nuestra vida que lo positivo y todo lo que estamos logrando, que realmente es ahí cuando vemos el mayor avance personal comienza con un cambio en las creencias. Cuando nosotros empezamos a creer en nosotros mismos, ahí no hay poder humano que simplemente, aunque nos diga, tú no vas a poder, pues claro que sí podemos. ¿Por qué? Porque cuando tú te determinas que sí o sí lo vas a lograr, como decía Albert Einstein, una creencia no puede ser quitada o no puede ser cambiada desde el mismo nivel en el que se creó. Nosotros necesitamos información de otro nivel, asociación de otro nivel para ir cambiando. Entonces aquí Wayne Dyer dice, cambia tu forma de ver las cosas y las cosas que miras cambiarán. Hoy, ¿cómo te ves a ti mismo? Como una persona exitosa, como una persona que puede lograr sus metas, como una persona que aporta. ¿Por qué? Porque si estás aquí, la verdad es que a mí el mercado en redes me fascina, es algo que yo estoy asombrada de saber que si ya estamos aquí, aun cuando te digan que no eres suficiente, no les creas. Pero también pon mucha atención en que la persona que lo esté diciendo no seas tú, porque si no, no importa que te conectes y tú estás pensando, pero es muy difícil, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque entonces no importa la información que tú estés recibiendo si tú no estás dispuesto a verlo de una manera diferente. Y pues bueno, para cambiar una creencia, bueno, ya vimos que tenemos muchas, pero para poder cambiar una creencia, para poder desafiarnos a nuestras propias creencias, básicamente hay dos polos que son importantes por las cuales nos movemos. El ser humano nos movemos básicamente por dos. Bueno, hay varios, pero los más fuertes son o nos movemos por el placer o nos movemos por el dolor. Muchas veces la mayoría de los seres humanos vamos a huir del dolor y nos vamos a acercar al placer. Cuando algo nos gusta, cuando algo nos hace sentir bien, ahí vamos a estar. Pero cuando algo nos lastima, cuando algo nos duele, cuando algo nos hiere, pues vamos a huir. ¿Por qué? Porque no queremos sentir ese dolor. Entonces, pues, si asociamos el suficiente dolor a algo, lo vamos a cambiar. Fíjate que quizá no es la forma más positiva a través del dolor, pero si yo te dijera, recuerda tus navidades, recuerda la Navidad, la peor de tus navidades, en las que quizá pues estabas sin luz, en las que quizá pues no tenías, no había suficiente abundancia en tu mesa, en las que quizá ya ni siquiera pudiste dar regalitos, y eso cómo te hace sentir. ¿Sabes la cuestión de por qué podemos pasar incluso las siguientes navidades de la misma forma? ¿Por qué? Porque nada más te duele una vez, pero como no quieres sentir, porque sabes que no fue agradable, entonces lo evitamos. Y entonces eso hace que no lo asociemos suficientemente, porque una vez que quieres cambiar algo, asócialo suficientemente al dolor y eso va a hacer que tú te muevas. ¿Qué es lo que pasa con una mamá, por ejemplo, que en mi caso, ¿qué fue lo que hizo que Flor se moviera para que pudiera hacer algo diferente, para que pudiera cambiar su historia, para que
que realmente dijera, yo quiero algo diferente en mi vida. Cuando un hijo, y las mamás vamos a entender aquí mucho, ese dolor que se siente cuando un hijo te pide algo de comer y no lo tienes. Cuando ves tu refrigerador vacío, cuando ves que estás viviendo en una casa que no te gusta, cuando dices, ¿cómo llegué aquí? Y empezamos a hacer una introspección de manera fuerte que llegue a tal grado de decir, ¿qué tiene que pasar en mi vida para que mi vida cambie? Y eso fue algo de lo que a mí me pasó. Tuve tantas asociaciones al dolor de que yo quería una vida diferente para decir, ¿cómo llegué a esto? ¿Por qué? Porque a veces nos acolchonamos. Puede que te duela una vez, pero después se te pasa y al rato ya ni te acuerdas. Pero cuando lo asocias y si entre más elementos le pongas de decir a dónde me va a llevar esto, y podemos hablar de que quizá hay veces que a mí me dicen, bueno, pero pues si a mí no me ha dado coronavirus, ¿yo por qué tendría que tomar producto? Pues si no estoy enfermo. ¿Y quién te dijo que es para los enfermos? O sea, lo vas a tomar tu producto. Una vez que ya no haya solución, entonces, fíjate de qué se trata. ¿Por qué? Porque quizá no lo has asociado directamente. ¿Qué podría pasar si tú hoy, padre de familia, madre de familia, podrías enfermar, caer en cama? ¿Qué pasaría con tus hijos? ¿Ya están preparados para vivir sin ti? ¿Ya les has dado las herramientas para que puedan enfrentarse a una vida sin ti? Entonces, ahorita hablaba nuestro diamante Iván Pereira acerca del amor propio. Fíjate que esto también habla mucho del amor propio. Cuidarte a ti es cuidar a tu familia. Te cuidas a ti porque amas a tu familia. Entonces, eso tiene que ver mucho con asocia. Si hoy no tienes el resultado que quieres, quizá es porque no lo has asociado suficientemente al dolor para poder cambiar. A veces estamos cómodos y entonces pues no pasa nada. Aquí nos la podemos llevar los próximos 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces no se trata de esto. Pero otra de las formas de las cuales podríamos cambiar una creencia es creando duda. Si cuestionas algo lo suficiente, eventualmente empezarás a dudarlo y decir, bueno, ¿por qué pienso como pienso? ¿Por qué tengo la vida que tengo? ¿A dónde me está llevando esto? ¿Me hace feliz? ¿Quién me dijo, quién instaló en mi mente que yo no podía tener una vida diferente? Y entonces, si tú lo empiezas a cuestionar, vas a terminar dudando de esas creencias que hoy están rigiendo tu propia vida. Y entonces, solamente así podríamos, hoy, bueno, son 2 tips, cambiar una creencia, o la asocias al dolor o simplemente creas duda. Entonces, aquí fíjate que en esta gráfica lo que se ve, la creencia, lo que crees determina cuánto de tu potencial vas a usar. ¿Por qué? Porque si tú crees que tú no eres buena para el network marketing, no te vas a mover. No te vas a mover de la misma manera porque no lo crees. Entonces, una vez que tú determinas que simplemente vas a usar tu potencial, ahora sí, el potencial que usas determina la acción que vas a tomar dirigida hacia tus metas. Si tú sabes que tienes el potencial para hacerlo, te vas a mover. ¿Cuántas de las veces la persona dice, no, es que yo no creo que pueda hacer eso? Y no se mueve. Y tú dices, bueno, pero si tiene la oportunidad, ¿por qué no presenta? ¿Por qué no contacta? ¿Por qué no cree que eso sea posible para la persona? Puede que dice, a veces hasta dicen, sí, es posible para otros porque pues ellos tienen otras condiciones, pero para mí, y mientras que no creas que es posible para ti, no te vas a mover. Entonces, la acción es el tipo de acción que tomas, refleja el potencial que usas y determina los resultados que obtienes. Y entonces, el nivel de acción que tú le pongas va a determinar tus resultados, porque los resultados que obtienes reflejan el tipo de acción que has tomado y refuerzan tus creencias. Pero fíjate cómo es un círculo, es un ciclo que se basa básicamente en qué creencias. Lo que tú creas de ti va a determinar el resultado que hoy tú tengas en tu vida. Si tú crees, si yo creo que no puedo llegar al siguiente nivel, no importa cuánto me esfuerce. Entonces, ¿dónde hay que trabajar?
en ese 90% que es la mentalidad. Mientras no me dé cuenta que esas creencias me están limitando, no importa que yo me conecte a las mentorías, no importa que yo esté presente, no va a pasar absolutamente nada en tanto que no cambie mi creencia. Y bueno, pues como dice aquí, la vida no premia intenciones, solo acciones. ¿Qué es lo que nos hace tomar acción? Básicamente es importante encontrar el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Realmente disfruto lo que estoy haciendo? ¿Estoy aquí porque yo quiero o simplemente estoy aquí por pasar lista? Y no se trata de eso, simplemente cuando nosotros nos determinamos a tomar acción, vamos a tener algunos cambios que necesitamos tomar a cabo. ¿Para qué? Para tener un resultado diferente. Tan solo con decir yo quiero, yo merezco, yo soy suficiente, yo lo voy a hacer, eso ya hace que nos empecemos a cambiar esa mentalidad y decir, quizá no me gusta levantarme temprano, pero yo merezco una vida diferente. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer para tener resultados diferentes. Empieza a creer. Quizá ahí al principio y escuchas que suena el despertador y vas a decir, ay, no, pero muy temprano, a mí no me gusta levantarme temprano. Te digo por experiencia, porque si hay algo que a mí me cuesta muchísimo y es esa creencia que yo tengo, a mí no me gusta levantarme temprano. Yo le decía a Ignacio, la primera vez que a mí me presentan al mercado en redes, yo escuché que decían, aquí simplemente te vas a levantar a la hora que tú quieras, porque cuando Diosito diga, ya abre tus ojitos. Y yo le decía, la verdad es que yo tenía mucho esa asociación de decir, ya, si hay algo por lo que yo ingresé es porque yo no quería seguirme levantando temprano. Yo puedo trabajar hasta las 1, 2, 3 de la mañana, pero si hay que levantarse a las 5 de la mañana, de verdad que, y eso es una creencia con la que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque simplemente yo sé que un día productivo, pues si nos levantamos, entre más temprano nos levantemos, pues simplemente vamos a aprovechar más el día. Sin embargo, pues claro que está ahí, todos tenemos esas cadenas y esos grilletes que a veces no nos dejan avanzar, pero de nosotros depende cambiarlos. ¿Por qué? Porque si sé que es algo que me va a acercar a mi meta, pues entonces trabajemos sobre ellos. Yo amo levantarme temprano, yo disfruto levantarme temprano, mis mañanas son productivas. Claro que al principio digo, pues como que no lo creo muy bien, pero entre más lo estamos repitiendo, nosotros vamos a hacer de eso un hábito. Y entonces eso habla acerca de los rituales diarios. Y bueno, pues los niveles de certeza, estos los vimos en la mentoría pasada. Las creencias y el nivel de certeza son los factores clave hacia el éxito. Y aquí, pues bueno, si nosotros estamos trabajando desde la opinión, pues eso hace que ni siquiera nos movamos mucho. ¿Por qué? Porque simplemente creemos que funciona. Está basado en una creencia, pues, de bajo nivel. Pasamos a la segunda, que es ya una creencia como tal, lo empiezan a reforzar emociones que nos hacen pensar que quizá, y pues quizá y si pueda ser para mí, pues no estoy muy segura, pero tan solo nada más de pensar que puede ser para mí me causa un poquito de emoción. Y pues bueno, llegar al nivel de certeza, que es la convicción, que lo vimos la semana pasada, eso nos va a traer un resultado completamente diferente, porque cuando ya hay certeza, no hay lugar para la duda. Y bueno, ¿por qué no todos somos poderosos, sanos, prósperos, exitosos, felices? Básicamente porque el conocimiento que nosotros hemos adquirido, eso nos da poder en potencia, pero en tanto que no lo llevemos a la acción, no nos sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque todos podemos tener el mismo conocimiento y la única diferencia es lo pones en práctica o simplemente lo metes al baúl de los recuerdos. ¿Por qué? Porque simplemente solamente el conocimiento aplicado, que es ahí, como dicen, conocimiento es lo que sabes, sabiduría es lo que tú haces con lo que sabes. Entonces, aquí no se trata de cuánto sepas, sino de cuánto aplicas. ¿Qué es lo que nos hace tomar acción? El llegar a ese punto, el llegar
a la certeza, a la convicción, al no importa el tiempo que me lleve, yo sé que lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque estás trabajando con tal nivel de ir quitando esas creencias que no te permiten avanzar y empiezas a programarte para tomar acción. Hasta en eso necesitas programarte. ¿Por qué? Porque no nada más es de la noche a la mañana decir, ahora sí ya estoy listo. No, prográmate mentalmente para empezar a disfrutar la acción de la cual vas a tomar. ¿Por qué? Porque si tienes total certeza de que haciendo vas a tener un resultado y ese resultado va a cambiar tu vida, lo harás. Si no hay certeza del resultado que tú vas a tener, pues simplemente no te va a provocar la energía para que tú te muevas. ¿Y cuál sería la certeza? Si sabes que ya hay diamantes en nuestra compañía, si sabes que uno de nuestros patrocinadores ascendentes es diamante, ¿qué te haría pensar o qué te haría dudar de decir, no, pues es que no creo que sea posible, y menos en México? Precisamente porque no lo crees, no ha llegado el primer diamante a México. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a ese grado tal de certeza y convicción de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo único que me separa? Simplemente mis creencias. ¿Por qué? Porque cuando entiendes lo que tienes, entras en acción. Cuando tú sabes la gran oportunidad que tenemos en nuestras manos, simplemente ya ni cuestionas. Y con las condiciones que sean, lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque hasta las condiciones que se presenten, vas a saber que eso es parte de irte fortaleciendo para lograr lo que queremos. Y bueno, pues la acción es lo que da consistencia a todo éxito sobresaliente. Nosotros somos el resultado de lo que accionamos y de lo que hacemos repetidamente y consistentemente. Simplemente si queremos un resultado diferente, necesitamos hacerlo muchas veces, muchas veces, muchas veces consistentemente. Un día sí, el otro también y el que sigue igual. ¿Por qué? Porque si tomamos acción 1 o 2 días y al tercer día decimos, bueno, como que ya me cansé, no vamos a ver un resultado. Y simplemente se trata de eso, de que hoy empieces a hacer una introspección de si realmente tienes la vida que tú quieres o tú diseñas tu vida o has elegido que tus creencias te lleven a donde estás el día de hoy. No hay culpables, simplemente hay responsables. Y si hoy tú tienes la vida para lo que has alcanzado hasta el día de hoy, créeme que tú mereces una vida diferente, pero simplemente como lo dice Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. En ambos casos tienes razón. Si hoy no tienes la vida de tus sueños, de ti depende que empieces a formarla, de ti depende que simplemente empieces a construir una vida diferente. Como a veces tan solo una simple creencia puede llevar tu vida a otro nivel. Yo recuerdo que cuando nos empezaron a platicar acerca de la oportunidad, mi mente decía, no se puede hacer desde casa. Eso es imposible. En México no funciona. Yo le decía a mi esposo, muchas veces dicen trabajo desde casa y en la casa es el último lugar en el que te encuentras. Entonces yo tenía esa creencia de decir, tú no puedes generar un negocio desde casa. En México no se puede, quizá en Estados Unidos, pero en México no. Y recuerdo que mi esposo me dijo, demuéstrame que no se puede. Si tú me demuestras que no se puede generar un negocio desde casa, no lo haces, pero tápame la boca. Y yo me quedé porque yo le quise tapar la boca a mi esposo de decir, no funciona. Pero a veces tan solo una creencia puede hacer que tu vida cambie y que tu vida se transforme simplemente cuando empezamos a cuestionar. ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si sí es posible? ¿Y qué tal si mi vida cambia? ¿Y qué tal si estoy ante una oportunidad que solamente por cerrarme a una posibilidad estamos evitando? Y sabes, hoy yo te invito a eso, a que te des la oportunidad. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si tú eres el próximo millonario de tu familia? ¿Qué tal si puedes dejar un legado? ¿Qué tal si puedes hacer que las cosas cambien? ¿Qué tal si puedes ser el héroe de tu esposa? ¿Qué tal si puedes ser el héroe de tus hijos? ¿Qué tal si
puedes convertirte en ese líder que tanto estás pidiendo en tu organización. Cuando creas que tu equipo ya no te aporta, hoy pregúntate, ¿qué le estoy aportando a mi equipo? ¿Y qué tal sí? Porque estás a una creencia de que tu vida cambie. De ti depende desafiar esa creencia para transformar tu vida y vivir la vida de tus sueños. Por mi parte, es todo. Muchísimas gracias. Que tengan un día extraordinario. Saludos. Aló, Florcita.